Mi hermana vendió mi coche, mientras estaba de viaje, para pagar su deuda de $35,000 de juegos de azar. Así que llamé a la policía y fue arrestada. Pero mis padres me están suplicando que la perdone. Recientemente descubrí que mi hermana vendió mi coche mientras estaba de viaje por trabajo y estaba desesperada por pagar sus deudas de juego, y me negué a ayudarla. Pero antes de entrar en detalles, quiero hablar un poco sobre nuestra infancia y nuestra relación. Tengo 30 años, mi hermana tiene 27, y siendo la hija menor, siempre fue bastante mimada. Nuestros padres la trataban con más atención y cariño que a mí, algo que, de niño, entendía hasta cierto punto. Nuestra relación era buena, y como el hermano mayor, siempre fui protector. Y cuando se metía en problemas, yo la defendía, y no me importaba tanto la atención extra que recibía. Sin embargo, a medida que crecía, mi hermana desarrolló una peligrosa fascinación por los juegos de azar. Casas de apuestas y juegos en línea se convirtieron en sus pasatiempos favoritos, y comenzó a acumular pequeñas deudas. Al principio, pagaba esas deudas con su mesada, pero con el tiempo, la situación se salió de control, y recuerdo cuando perdió una apuesta importante y entregó su teléfono móvil como pago. Me enfurecí y traté de aconsejarla, pero mis palabras nunca tuvieron efecto. Por otro lado, nuestros padres continuaban pagando sus deudas, lo que solo perpetuaba su comportamiento irresponsable. Mientras mi hermana seguía ese camino, yo opté por un estilo de vida diferente. Estudié mucho y logré establecerme en una carrera en negocios internacionales. Mi trabajo me permite viajar, y gracias a eso, cumplí un gran sueño. Compré un Tesla Model 3 con mi propio dinero. Era un logro significativo, fruto de años de dedicación. Ese coche simbolizaba mi independencia y éxito. Desafortunadamente, la situación con mi hermana tomó un rumbo preocupante, y se involucró en una apuesta grande y acumuló una deuda de $35,000. Desesperada, intentó pedir ayuda a nuestros padres, pero esta vez ni ellos pudieron ayudarla, y sin opciones, vino a pedirme ayuda. Me suplicó, diciendo que sería la última vez y que si la ayudaba, cambiaría de vida. Pero ya estaba cansado, y rechacé su oferta, diciéndole que debía enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Mi hermana se enfureció, me gritó y me acusó de ser egoísta. Aún así, mantuve mi posición. Salió llorando, y aunque sentí una punzada de culpa, sabía que había hecho lo correcto, y esperaba que esta situación fuera una llamada de atención para ella. 2 días después, estaba a punto de viajar por trabajo a Escocia. Era un viaje importante, y pasé 2 semanas allí, trabajando y explorando el país, y cuando regresé, esperaba encontrar todo en orden. Sin embargo, al llegar a casa, noté que algo andaba mal. Mi coche no estaba en el garaje. Entré en pánico y revisé las cámaras de seguridad. Fue entonces cuando vi las imágenes impactantes. Mi hermana había entrado en mi casa y se había llevado mi coche. Pero antes de que pudiera confrontarla, recibí una llamada de mi madre, llorando, y me contó que mi hermana había sido agredida frente a un bar por unos hombres encapuchados y estaba en el hospital. A pesar de estar enfadado, la preocupación me dominó, y tomé un Uber, y fui directo al hospital. Cuando llegué, vi a mi hermana en un estado deplorable, llena de moretones y con el brazo roto. Le pregunté qué había pasado, y finalmente me contó la verdad. Después de pagar la deuda de $35,000, había contraído otra aún mayor, y los hombres a quienes les debía comenzaron a presionarla, y cuando no pudo pagar, la agredieron. Mi madre estaba en shock, llorando y prometiendo ayudar a mi hermana a pagar la nueva deuda. Yo, por otro lado, me concentré en otra cosa. Le pregunté cómo había pagado la deuda anterior. Mi hermana dudó al responder sobre cómo pagó la deuda, pero pronto admitió que había vendido mi coche, y expliqué que, al regresar de mi viaje, noté que mi coche no estaba, y al revisar las cámaras de seguridad, vi que mi hermana había irrumpido en mi casa y se había llevado el coche. Mostré las imágenes a mis padres, quienes quedaron en shock. Mi madre, que hasta ese momento había defendido a mi hermana, se quedó sin palabras, y mi padre, muy serio, comenzó a comprender la gravedad de la situación. Mi hermana empezó a llorar y a pedir disculpas, alegando que estaba desesperada, y admitió que vendió el coche para pagar la deuda de $35,000. Yo estaba furioso, y le dije que no dudaría en llamar a la policía. A pesar de que estaba en un estado vulnerable debido a la agresión que había sufrido, no iba a dejarla sin consecuencias. Ella entró en pánico, tratando de justificar sus acciones y culpándome por no haberla ayudado. Pero dejé claro que no tenía ninguna obligación de salvarla de las consecuencias de su adicción. Mis padres me suplicaron que la perdonara, especialmente mi madre, quien se arrodilló en la puerta para impedirme salir. Me prometió que mi hermana buscaría ayuda psicológica, pero yo no les hice caso, pero salí del hospital, dejando a mi madre desesperada y a mi hermana llorando.
Al día siguiente, fui a la comisaría e hice una denuncia formal, presentando las pruebas de las cámaras de seguridad. Y el proceso fue rápido, y se emitió una orden de arresto. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero también sabía que mi familia nunca volvería a ser la misma. Y unas horas después, los policías fueron al hospital donde mi hermana estaba internada y la arrestaron, esposándola a la camilla. Mis padres trataron de impedirlo, especialmente mi madre, quien fue advertida por la policía después de intentar intervenir. Mi hermana fue arrestada y comenzó a enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero no aceptó bien la prisión, y la situación creó una ruptura profunda en nuestra familia. Sabía que no había otra opción, pero fue doloroso ver cómo todo se desmoronaba. Ha pasado 1 año y 2 meses desde que conté esta historia, y durante ese tiempo consideré demandarla para intentar recuperar el coche, pero opté por no seguir adelante con eso. Temía represalias de los hombres a los que mi hermana debía, y aunque la policía pudiera recuperar el coche, el riesgo era demasiado grande. Ese miedo me obligó a dejar atrás el coche, una de las decisiones más difíciles que he tomado. Trabajé mucho para conseguir ese coche. Lo compré al contado con mi propio dinero, y verlo ser arrebatado de mí de una manera tan injusta me causó mucho dolor. Pero prioricé mi seguridad por encima de todo. Unos meses después del arresto de mi hermana, surgió un nuevo problema, y los hombres que la habían agredido y amenazado descubrieron la dirección de la casa de mis padres. Un coche negro comenzó a pasar frecuentemente por allí, y una noche alguien arrojó piedras a las ventanas. Y al día siguiente, apareció una carta de amenaza en el buzón, advirtiendo que si no se pagaba la deuda, mi familia sufriría las consecuencias. Asustados, mis padres querían llamar a la policía, pero mi padre decidió que lo mejor sería pagar la deuda. Como no tenían los $26,000 necesarios, acudieron a mí en busca de ayuda. A regañadientes entregué parte de mis ahorros para saldar la deuda. Fui a casa de mis padres, les entregué el dinero y les reprendí severamente, diciéndoles que esa sería la última vez que ayudaría a mi hermana. Si volvía a meterse en problemas, cortaría todos los lazos con ellos. Después de pagar la deuda, los cobradores dejaron en paz a mi familia, pero eso trajo solo un alivio temporal. Mi hermana permaneció bajo custodia policial hasta ser dada de alta y fue llevada directamente a prisión. Y durante su prisión preventiva, mis padres solo la visitaron una vez para contarle el terror que habían pasado y dejarle claro que estaba sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Eventualmente, mi hermana fue juzgada y condenada a 11 años de prisión por los delitos de robo y venta sin consentimiento. Y durante el juicio, no mostró arrepentimiento, y la sentencia fue severa. Con la posibilidad de libertad condicional, deberá cumplir al menos la mitad de la condena. Hoy estoy bien, pero aún siento tristeza y rabia. Y renuncié a parte de mis ahorros para salvar a mi familia, pero estoy enfocado en recuperar lo que perdí. Aunque lleve tiempo, tengo la intención de trabajar duro hasta poder comprar otro coche y seguir adelante. Gracias a todos por el apoyo durante este difícil periodo.